hasta que tú no entiendas cuál es tu llamado, tu propósito, y tú entiendas que tienes que moverte en esa área, siempre vas a estar haciendo la cosa mal. Entonces, no te pongas guapo con Dios, déjate llevar de Dios para que la cosa te salga bien. Porque muchas veces no estancamos y no es por culpa del pastor, no por culpa de la presidenta, es por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Por no aceptar lo que el Señor te entregó. Ujú. Cuando tú no aceptas lo que el Señor te entregó, está diciendo que Jehová se equivocó. Hey, Jehová nunca se ha equivocado. Lo que estamos equivocados somos nosotros porque querés algo que no te corresponde. Exacto. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano profeta Christopher Aquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos contenido edificante para usted y para tu familia. Hay un tema que me dio detrás de cámara, yo sé que le va a encantar y va a haber un tiempo profético donde usted va a recibir una palabra del Eterno que lo va a levantar y lo va a fortalecer. No se mueva, no estoy solo. Me acompaña una mujer que siempre admiro bastante, que haga una palabra profética, una maestra, una pastora. Dejaré que ahora y se presente a esta bella audiencia. Amén, bendiciones, Dios le bendiga a todos. Para mí es un sumo gozo y placer estar una vez más trayendo una enseñanza bíblica, esperando pues que las personas que puedan estar escuchando allí, esta palabra queden sembrada en buena tierra. Dios mío. Así que, mi gente, prepárense, agarre su lapicero, agarre su apunte, porque aquí vamos a soltar unos códigos bien impresionantes. Como dice Joselito, esto va a estar impresionante. Mi gente, Auri, ¿qué tema tenemos para hoy? Sí, vamos a estar hablando de cómo apagar los dardos de fuego del maligno. Wow. Sí, y vemos esa palabra en el libro de Efesios 6:16 cuando dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué pasa con esto de la fe? Nosotros cuando te hablamos de fe, tú preguntas, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la gente te habla mucho de la fe, pero la fe en hebreo es emuná. ¿Qué significa obediencia? Experiencia. Entonces, cuando tú escuchas la palabra obediencia, entonces tú le das un sentido verdadero a la fe. Porque mientras te dicen la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tú estás esperanzado de recibir algo. Wow. Sin embargo, dice que Abraham se le contó su obediencia como fe. Es decir, el acto que hizo Abraham fue que lo condujo a ser el padre de la fe. Entonces, precisamente el escudo que puede apagar los dardos del maligno es tu obediencia. Wow. Y estamos hablando aquí que los dardos que conllevan al hombre a una preocupación mental. Cuando alguien recibe un dardo del maligno, recibe preocupación mental, entra en ansiedad, en desasosiego, en tormento mental. Eso es lo que hace el dardo. ¿Por qué? Porque está golpeando tu fe, está golpeando tu obediencia. Por eso el Señor te manda a poner la obediencia como un escudo. Tu acto de obediencia delante del Señor es lo único que va a apagar esos dardos cuando lleguen a tu vida que quieran desviarte del Señor. Entonces estamos hablando en las escrituras también, cuando vamos a leer eh, algunas formas como las escrituras te mencionan los dardos de fuego. Tenemos, o expresiones mayormente, aguas de fuego. Son las que se amontonan en tu cabeza. Entonces, cuando estamos hablando de agua de fuego, estamos hablando de las acciones de alguien. Wow. Si tú amontonas aguas de fuego sobre tu cabeza por una acción que tú hiciste, no tienes el escudo, Uf. está desprovisto de esa herramienta. Cuando también, por ejemplo, las aves de rapiña las aves de rapiña, vemos que la Biblia dice, comerán tu cabeza. ¿Por qué? Porque son dardos del maligno. En una ocasión yo recuerdo que estábamos orando, teníamos como 40 días de ayuno y oración y estábamos orando fuertemente por la comunidad y el Señor me deja ver un ave de rapiña y cuando en el nombre de Jesús la derribé, que cayó por tierra, luego cuando me acosté un ratito, el Señor me muestra cómo cayó en un lugar desierto el Wow. ave.
Y cuando el ave cae, se convirtió en un hombre, pero un hombre antiguo, y tenía la cabeza como la forma del pájaro Sí. volador. Y yo recuerdo como ahora que cuando el hombre cae o el pájaro cayó, mientras fue caminando, fue convirtiendo en un hombre, iba sacudiéndose todo el camino y mirando para atrás, como quien dice, me derribaron. Dios mío. Entonces, esto es real. Cuando usted entre en el mundo espiritual a derribar esos espíritus inmundos, como las aves de rapiña, ellas caen por tierra. Wow. Tenemos también las flechas y las lanzas. Son otros instrumentos que son utilizados como dardos de fuego. Cuando hablamos de flechas y lanza en el mundo espiritual, estamos hablando de una palabra hiriente, algo que te lanzan donde tú te sientes herido, desmayado, donde tú sientes que no puedes continuar porque lo que te lanzaron fue tan fuerte que puedes desmayar. Dios. Ujú. Por ejemplo, en una ocasión, Dios me mostraba cómo alguien me clavaba un cuchillo, pero cuando me clavó el cuchillo que lo sacó, no boté sangre ni me dolió. Y yo dije, oh, pero qué extraño, no me dolió ni boté sangre. Al día siguiente, alguien me dio una palabra, me la lanzó para golpearme duro, pero ya yo tenía la coraza puesta. Cuando la lanzó, yo no le di mente a la palabra que me dijo y por eso no fui lacerada. Entonces entendí lo que Dios me había mostrado. Sí. Ajá. Entonces, tenemos también, por ejemplo, la fatiga del sol y la luna. Dice la Biblia, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Entonces estamos hablando de que hay momentos en que tú estás fastidiado, no por el resplandor del sol, sino por situaciones que te pasan durante el día Sí. o situaciones que te pasan durante la noche. Sabemos incluso que la noche es peligrosa con relación a los pensamientos que te llegan, porque entras en soledad. Y cuando la persona entra en una soledad, entra también en tristeza. Wow. Y vemos, por ejemplo, en un estado de muerte, una gente que se le muere un familiar o le tenga una situación adversa, cual sea, todo el mundo puede estar durante el día ahí, pero cuando llega la noche, llega la tristeza. Llega la desesperación, llega la angustia. Hay personas incluso que le temen a la noche, que no quieren que llegue la noche porque saben que al estar solo van a ser atormentados por los espíritus malignos. Dios mío. Entonces hay gente que de noche, sí, pues yo conozco gente que no pueden dormir de noche. Dicen, no, yo no puedo dormir, el sueño tampoco me llega. El insomnio, el insomnio, ese es un dardo. El insomnio viene siendo un dardo, porque una gente que no pueda conciliar el sueño la noche entera está mal. Dios mío. Y hay muchos cristianos, sí, a ver. Sí, entonces cuando una persona tiene insomnio, tiene que buscar liberación, porque el insomnio no es normal. Wow. Porque hasta el mismo Dios durmió a Adán De una barca. y descansó, ¿verdad? Que sí, Adán Dios mío. durmió. Él mismo fue que hizo el sueño para que el hombre descansara. Entonces, cuando usted no descansa, cuando usted tiene los ojos duros, lo tiene tieso, su mente ya no está maquinando normalmente. Ay, ay. Así que el insomnio, nosotros hemos orado por personas con insomnio y le dan gracias a Dios porque sienten la diferencia. No es lo mismo usted estar medicado, dormir con pastilla, a través de pastilla, para poder lograr tener el sueño, que usted tener su sueño normal porque su organismo le dijo que era tiempo de dormir. Sí, yo conozco muchos evangélicos que tienen que una pastilla diario, una abadía para poder dormir y tener el sueño. Sí, tienen que orar, salir de esa dependencia de dormir con pastilla. Dios mío. Ujú. Tienen que salir de eso. Y tenemos también, hablamos del entenebrecimiento y de la oscuridad, que son dardos del maligno. Porque cuando una gente está entenebrecida, pues no tiene entendimiento. Es imposible, no tiene el escudo de la fe. No entra en obediencia. Porque si yo te doy a ti una dirección, es decir, te estoy direccionando y tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, tu mente está entenebrecida y está oscura. Sí. Entonces es imposible tú actuar en obediencia cuando tú no entiendes nada. Uf, lo dijo.
Entonces, ¿qué pasa con el asunto de la obediencia? Sí. El ser humano tiende a ser muy lógico, que fue lo que pasó con Adán y Eva. Nosotros tendemos a ser lógicos. Eh, pero cuando Dios te da una dirección, Él no está buscando la lógica humana. Él quiere solamente que tú lo hagas. Y Él te dará el entendimiento en el camino. Cuando somos direccionados por Dios, claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú empiezas a ser direccionado por Dios y no por la lógica, se me fue como la idea de lo que te quería explicar exactamente de la obediencia, que es ahí donde quiero. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero por ser obediente al Padre Celestial, tú vas a actuar en ella y vas a ver la gloria de Dios obrando sobre tu vida. Santo. Entonces, el dardo va a venir a dislocar la dirección de Dios. El dardo va a venir a someterte en un yugo de desobediencia. Ahí estaba Judas, estaban los 12. Judas estaba siendo alimentado por Jesús en todo lo que le estaba haciendo, pero dice que cuando entró en él Satanás, fue que él empezó a ser un desobediente Sí. y hizo exactamente lo que él fue a hacer en su generación. Estaba escrito sobre Judas, pudo haber sido cualquiera de los otros. Pero lo que te quiero decir con esto es que hasta que el enemigo no entra, el dardo no entra en el corazón del hombre, el dardo no entra en la mente del hombre y empieza a accionar, el hombre todavía está bien, pero cuando perdió y entró en desobediencia, ahí es donde entra el problema. Y ahora, ¿y cuáles son esos dardos ahora en este siglo XXI que están golpeando tanto a los jóvenes y esta generación que está creciendo? Sí, por ejemplo, tenemos la depresión, que aunque siempre ha existido, pero es algo que viene de generación en generación. Cuando una gente entra, óyeme, hay niños depresivos, muchos niños, adolescentes en cantidad depresivo. Eso es increíble. Y tú escuchas incluso los niños que dicen, ay, estoy aburrido. Ay, Eh, eh, pero, un muchacho aburrido, explícame tú. Dios mío. Como con unos temperamentos de que ellos mismos son. Yo recuerdo que cuando mi mamá crió como 7 y había un muchacho en medio de la sala escuchando conversaciones, le daban un pecozón y lo mandaban para la habitación. Ahora el muchacho es el que conversa con el que llega a la casa. Sí. Entonces, todo eso hace que el niño vaya creciendo con un mal comportamiento, porque el muchacho tiene que estar en su puesto. Entonces, ahora le estamos dando edades a los niños que no le competen. Ay, Y eso que va a llevar al niño a no quemar estapa. Entonces, cuando tú vienes a ver a los 20 años y este muchacho está acabando de vivir la vida, está bajo una depresión, está metido en una habitación y tú dices, pero ¿y qué pasa? Pero fue una mala educación que hubo de este niño. Entonces, cuando quieren venirlo a corregir, el niño se siente mal cuando quieren venirlo a educar, porque ya él no entiende qué fue lo que él hizo mal. El niño no entiende o el adolescente no entiende porque usted le celebró todas sus acciones durante estaba pequeño. sí. Cuando usted quiso enderezarlo, ya el palo estaba torcido. Ay, y para lo que está torcido no se endereza. Exacto. Entonces, se metió el diablo en mi casa. Mi hijo tiene el diablo. No, una mala educación desde pequeño. Su hijo está presentando lo que usted no logró hacer durante el proceso de crecimiento del niño. Dios mío. Entonces tenemos también, por ejemplo, el desánimo. Eso es algo que ataca por todos lados. Ataca en las congregaciones, ataca a nivel emocional a las personas, hasta en un trabajo. Tuve una gente muy bien trabajando y de un momento a otro tiene un desánimo, como Desánimo. que no quiere volver más a ese trabajo. Dios mío. O, ay, yo no quiero ir a la iglesia. Están dentro de la iglesia. A mí me pasó un caso. Sí. Yo estaba en la congregación y yo sentí cuando algo entró a la iglesia, Sí. habíamos pocas personas ese día. Y yo siento eso que me visita. Y yo sentí ese desánimo. Y yo dije, wow,
Pero si este espíritu está visitando a los hermanos aquí en la iglesia, el asunto es fuerte. Ahí. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta inmediatamente que él me visitó y yo lo reprendí y lo eché para atrás. Yo supe lo que había, porque yo me sentí inmediatamente, yo estaba muy contenta y de un momento a otro se me fue todo. Y yo sentí el personaje que se puso al lado mío. Pero ¿y él que no lo siente? Ay, qué Entonces fuerte. dice, esta iglesia empieza a hablar de la iglesia y de los hermanos, pero fue un espíritu que te visitó y tú no te enteraste porque no tenías el don de discernimiento para discernir en el momento lo que estaba aconteciendo. Wow, Dios mío. Entonces tenemos también las frustraciones. Sabemos que hay en todas las áreas hay Sí. frustraciones ministeriales, como persona, en los trabajos. Óyeme, eso es algo que acaba a la gente. Y la frustración sabemos que conlleva a todo esto que estamos hablando. Sí. El que está frustrado no quiere seguir avanzando. No, se queda estático. Entonces, ese es un dardo que paraliza a la persona para que no haga nada. El frustrado deja de estudiar, deja de avanzar. El frustrado es negativo por completo. Ok. Una persona frustrada no consigue novia, no se casa, porque Dios cree que mío. todo le va a ir mal. El Ay, frustrado es un caos, y no es verdaderamente. fácil uno tratar con un frustrado porque muchas veces piensa que no tiene la culpa. Ujú. Yo tengo la culpa de lo que te está pasando. Tú lo que tienes que tratar es despertar y analizar lo que hiciste mal. Cada trompiezo para que tú levantes los pies y no vuelvas a cometer lo mismo que tú cometiste. Entonces, estamos viendo personas que están en los caminos y están frustrados. Porque el talento que él tiene no era el que él quería otro talento, entonces está frustrado cuando ve a otra persona fluyendo en ese talento. Óyeme, lo acabaste de decir. Mira, no hay peor frustrado que el que quiera hacer lo que no le corresponde. Uf, Entonces, cuando nosotros estamos precisamente en los caminos del Señor y estamos caminando en un ministerio que no es tu llamado, ahí se siente la persona frustrada. sí, ¿Por qué razón? Porque tú no le has preguntado a Dios si tú vas a fluir ahí. Es decir, tú no te has puesto a indagar con Dios, tú no has buscado intimidad para saber que realmente ese es tu ministerio, son tus dones y es tu llamado. Entonces, las cosas espirituales no se manejan a que a mí me gusta tu ministerio, ni que se ve bonito tu ministerio, ni cómo tú has crecido. ¿Por qué razón? Porque tu ministerio conlleva estar en, en el taller del maestro de sí. una forma diferente al mío. Entonces, lo que va a decir mi ministerio, lo que va a definir mi ministerio, son los dones que yo tengo y cómo el Señor me va llevando y conduciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que yo hago bien. Y esas son las cosas que van a definir en el área donde Dios me quiere colocar. Sí, porque los dados siempre van a estar golpeando a esa persona. Porque que tú nunca vas a abarcar en algo que Jehová nunca te llamó. Siempre te va a ir mal. Hasta que tú no entiendas cuál es tu llamado, tu propósito, y tú entiendas que tienes que moverte en esa área, siempre va a estar haciendo la cosa mal. Entonces, no te pongas guapo con Dios, déjate llevar de Dios para que la cosa te salga bien. Porque muchas veces no estancamos y no es por culpa del pastor, no por culpa de la presidenta, es por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Por no aceptar lo que el Señor te entregó. Ujú. Cuando tú no aceptas lo que el Señor te entregó, está diciendo que Jehová se equivocó. Hey, Jehová nunca se ha equivocado. Lo que estamos equivocados somos nosotros porque querés algo que no te corresponde. Exacto. Mira, por ejemplo, vemos el caso de David cuando entró a la batalla. Sí, Cuando él llegó, que estaba preguntando que qué era lo que pasaba, si tú ves, todos estaban con temor, todos estaban frustrados, porque había un gigante, un paladín, que estaba vociferando, estaba tirando dardo a diestra y a siniestra, y su mentalidad estaba debilitada, porque eso es lo que hacen los dardos, vienen a debilitarte. sí. Ellos no tenían fuerza, pero eran muchos, era un batallón en contra de un solo. Y él estaba buscando a uno que se enfrentara con él. Y cuando David llega, que está preguntando, ¿qué le dice el hermano? Yo conozco tu soberbia. Realmente él no conocía a David. Él creía que David se la había ido a lucir. Pero David portaba algo tan poderoso que él cuando lo enfrentó no lo enfrentó en su nombre, ni fue él, yo soy David, el que mata leones. Él lo hizo en el nombre del Señor. Y ahí es donde radica la grandeza del cristiano, del creyente, en la humildad.
Entonces vemos también en el caso de David, cuando iba a enfrentar, ¿qué quería el rey? Ponerle que Su su armadura, traje, su traje. su armadura. Y David le dijo, no, aquí yo no qué, pues esto me queda grande. ¿Y cómo fue? Como lo que él tenía. Entonces, a veces queremos funcionar en trajes que no nos corresponden. Uf, lo dijo. Entonces tenemos también la confusión que entra ahí mismo. Sí. Cuando la confusión entra a la vida de una persona, no sabe qué hacer. El que está confundido, volvemos a los sentidos, tiene los sentidos entenebrecidos, porque ni oye, ni ve, ni entiende nada, está inactivo. El confuso tiene un sonido en su cabeza que usted siente. Wow. Se lo ve en la mirada. El que está confundido, usted se lo ve en la Sí. mirada. Usted dice, esa gente está rara, como Está que le perdido pasa ese. algo. Sí, está perdido. Óyeme, y tú sientes ese tormento en la cabeza que tú quisieras, porque son unos espíritus malos. Sí. Óyeme, el espíritu de tormento, de confusión y todo eso, yo una vez lo vi como un suma grandísimo y cuando le daba en la cabeza, tú sabes lo que es un suma, Sí. los gordos esos Sí. japoneses, con dos bandejas así en la mano. Y cuando le hacía así esas dos bandejas delante de Párate. ese hombre quedaba medio traqueteado. Turuleco. Entonces, es así como opera el mundo espiritual. Cuando tú entras, cuando Dios te muestra algo, es porque Él quiere bendecir a esa persona y libertarla. Tenemos también el temor. Óyeme, el temor inhabilita a las personas que lo dejan sin hacer nada también. El temor, porque cuando sientes temor, tú tienes miedo al fracaso. Sí. Entonces, por tener el miedo al fracaso, ni hace ni nada, entonces te queda inactivo. Por eso dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera el temor. Y si tú te das cuenta, en el huerto del Edén, el primer sentimiento que le entró al hombre fue el temor. ¿Y Sí. qué hizo el hombre en temor? Se escondió de Dios. Con Dios. Entonces, el hombre que entra en temor, lo primero es la desobediencia que estamos hablando, es el primer dardo, la primera herramienta que el hombre perdió. Entró en desobediencia. Y cuando viene está el temor, pero le llegó la vergüenza también. Y tras de eso estuvo que la desconexión con Dios. Wow. Entonces el temor te desconecta de Dios y te lleva a esclavitud. O sea, hay que no podemos caminar en temor, porque el verdadero amor, vuelvo a repetir, echa fuera el temor. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos hablando de pacto. Porque a veces hablamos de amor como un sentimiento, pero no es un sentimiento. Es algo que Dios hizo eternamente para podernos bendecir. Ese es el amor de Dios, que derramó su sangre, dio su Hijo por la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser nuevamente injertados y adoptados por Él. Otra de las cosas es, hablábamos de la desnudez, ya vemos que volvemos a repetir esa partecita, que cuando el hombre entra en temor, lo segundo que viene es la desnudez y la vergüenza. El hombre se siente desnudo delante de la presencia de Dios, se siente desnudo y por eso se esconde. Tú ves niños y adolescentes, tú ves jóvenes encerrados en habitación. Eso da pena. Yo el día pasado estuve orando por un muchacho, me dijeron que orara por un joven por teléfono. Y cuando yo entré a orar por él, que está en un estado depresivo, rápidamente el enemigo me mandó un dardo. Y yo tuve que parar la oración de él para orar por mí, el dardo. Y yo pude sentir durante un par de días lo que ese joven estaba sintiendo. El joven estaba en una depresión tal que yo dije, wow, es terrible. Nosotros tenemos que volver a orar por ese joven, aún está preparando ya la dirección de Dios Sí. para poder orar por él. Pero mira, es fuerte cómo la gente está con situaciones difíciles, verdaderamente. Mucha gente necesitada de Dios, mucha gente. Y nosotros que somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, lo que tenemos, el Señor nos ha dado entendimiento para ayudar a otra persona. Hay que ayudar a la gente, porque la gente quiere ser libre. Y hay que hacerlo. Y muchas veces la iglesia debe entender que tenemos que hacer como Jesús. Jesús no simplemente se enfocó
a predicar a la multitud, Jesús también iba a los hogares, hacía oraciones, libertaba a la gente que estaban atadas, hacía milagros y como tú decías, hay personas que están encerradas en prisiones espirituales, que tienen temor, tienen miedo de salir, que muchas veces duran hasta un tiempo sin salir de su casa y se ponen flacos y todo eso, no quieren ni comer. Entonces, hay personas pasando guerra y luchas internas que quizás buscan una explicación, que alguien le diga qué le está pasando, porque no sabe con quién desahogarse. Muchas veces ven los espíritus los amenazan. Entonces la iglesia, nosotros como miembros de Cristo tenemos que salir a los hogares, evangelizar. Así como los testigos de Jehová, lo admiro, esa parte que hace, que van a los hogares, se tiran, comienzan a conversar. Nosotros tenemos que hacer eso. Sacar un batallón, tirando a los hogares, a los barrios, y sacar a esa gente que está en cautivo, encerrado con ese temor y ese miedo, que ellos piensan que se van a morir o algo le va a pasar si salen afuera. Y yo creo que lo contrario. Y tú sales afuera, vas a conocer la verdad que es Cristo. Entonces, Amén. tenemos que esa gente están en oscuridad, están en prisión de oscuridad. Entonces, ellos quieren ver la luz. Pero si tú no les llevas la luz, ¿cómo ellos se van a encontrar con la luz? Sí, exactamente. El dardo viene a sacarte de tu zona de confort, que fue lo que hizo Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del huerto del Sí. Edén, es decir, de su zona de confort, de su zona placentera, de esa dimensión en la cual ellos estaban. Entonces, a eso viene el dardo del maligno, a sacarte de ese lugar. Te hace errar, es decir, te hace caminar por caminos y sendas erráticas. De toda forma, la gente como no sabe lo que hacer y está bajo confusión, está metido en depresión, la gente te dice, yo no sé qué hacer. Y tú lo ves, pero vamos, pero no pueden agilizar porque la mente no le da. Uf. Y te dicen, no sé cómo actuar. Y están buscando ayuda. Vuelvo a repetirte. No sé cómo accionar. No es que no quieren, es que al desconectarse de la fuente original que es Dios, no pueden lograr hacer absolutamente nada. Otra de las cosas es que se les cierran los caminos. Y todo eso lo vemos desde el huerto del Edén, volvemos a repetir. Sí. Cuando fueron sacados y fueron expuestos fuera, se cerró el camino. Entonces la gente camina, pero no sabe hacia dónde va. Uf. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En días pasados yo estaba orando y el Señor me mostraba el mundo y me mostraba, es decir, me mostraba como un simulacro de lo que es el mundo y de lo que es el Evangelio, Sí. el reino más bien. Y yo veía el reino como un lugar espacioso, pero se veían las playas, las olas de la playa de aquí para allá y de allá para acá. Y yo veía de este lado una cárcel con una puerta abierta, pero la gente estaba agarrado de los barrotes, otros caminaban de aquí para allá, pero algunos tímidamente entraban por la puerta, aún viendo lo bonito que era, aún viendo que había libertad, Sí. aún viendo que no había opresión, tímidamente, uno más que otro entraban por la puerta. Ay, gloria. Entonces, él me daba a entender que así mismo son las personas. Tú ves que la gente tú le predicas y para entrar al evangelio, eso es al pasito, eso no es así, eso es que déjame ver, espérate, de llévame al paso, porque para desprenderse del mundo, agarran el mundo, una gente se descarga y agarró ese mundo que se lo llevó con todo. Sí. Pero para entrar a los pies de Cristo, eso es al paso, Espérate. y eso es con muchas cosas, y espérate, está bien, quédate ahí sentado y cambia cuando tú quieras. Y así es como estamos realmente. Hay que llevar a la gente al ritmo de ello. Entonces, ¿qué pasa con eso? También que la persona está desenfocada de su propósito. Wow. El dardo viene a desenfocar a la gente del propósito divino. ¿Por qué? Lo hablábamos al principio. Hay personas que no saben quiénes son, ni Wow. qué tienen en Dios, Sí. no saben identidad, no saben nada. Hay gente que tiene 1000 años y no saben ni siquiera si tienen un ministerio o dejan de tenerlo.
Hay gente que están trabajando en Dios, pero no se sienten que tienen un ministerio. Dicen, no saben quiénes son, Aleluya. no saben que tienen herencia, no saben de nada, ni no conocen. Otra de las cosas también que el dardo provoca es que somete al hombre a un estado de orfandad, por lo que ya habíamos hablado, la desconexión con Dios, y lleva también al hombre a un estado de ansiedad. Ay, ay, ay. Vemos, por ejemplo, el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue ungido por Dios, es decir, Dios lo Sí. tomó para que fuera rey. Pero, ¿qué pasó cuando el hombre se desenfocó y empezó a buscar brujos y empezó a desobedecer el lineamiento de Dios? Lo primero que Dios le dijo a él fue, mira, mata a todos los agüereros, mátalo a Amalek. todos, ajá, mata a toda esa gente. No, él hizo alianza con ellos, lo dejó vivo y cogió el becerro y dejó el rey El vivo. rey vivo. Pero a ti no te dijeron eso. Entonces, mientras nosotros sigamos no tomando las instrucciones exactas que Dios nos da, vamos a entrar en este tipo de depresión y de ansiedad de lo que estamos hablando aquí. Sí. Eso es lo que conlleva al hombre a la perdición. Dios te da una dirección y tú haces otra cosa. Después tú vas a tener tus consecuencias, porque él perdió el reinado. Inmediatamente desobedeció a Dios no le agradó, y el tipo no estaba en la voluntad de Dios. Ay, santo. Se tuvo que proveer otro y se lo dijo a él, mira, yo me busqué uno mejor que tú, Wow. porque ese está conforme a mi corazón. Pero ¿qué era lo que tenía David? Es que era un tipo obediente. Sí. Entonces, cuando vemos la segunda locura que hace, va a ser el sacrificio que a él no le mandaron que hiciera. ¿Qué le dice el profeta? Locamente tú has actuado. Actuado, sí. Y el que actúa así locamente está como un hechicero delante de la presencia de Dios, un desobediente. El tipo estaba fuera del lineamiento. Entonces, por eso caminamos en caminos errados, erramos al blanco, empezamos a caminar bajo condenación y en pecado. Sí, y ese caso de Saúl me recuerda al rey Usías, que subió al lugar alto a ofrecer el incienso. Llegaron los sacerdotes y dijeron, hey, no te toca a ti hacer eso. Y se ofreció y yo soy el rey. Así como tú eres rey, te cayó lepra. Entonces, Ya, debes saber cómo tú vas a actuar, porque muchas veces vemos a Saúl siendo rey ungido con un semblante, un hombre, los hombros altos, elegante. Vemos como se desvió del propósito, tomó dos rumbos, fue desobediente. Nunca le seas desobediente a tu propósito, porque el día que tú desobedeces a tu propósito, estás desobedeciendo a Dios. Recuerda que el Dios que te puso es el Dios que te puede quitar. Entonces, como Samuel lo tenía muy mimado, como fue el primer rey que él ungió, él no quería como despegarse. Y vos digo, hey, ya no me lloraba a Saúl, ya yo lo deseché. Entonces, muchas veces una mala falta en tu vida, en el ministerio, te puede afectar mucho en tu trayectoria. Entonces, recuerda que tú no eres el único, hay personas que también son obedientes. Entonces, si tú no valoras el puesto que tienes, yo voy a se lo voy a entregar a otro. Había un exacto. David que era muy obediente, David aunque fallaba, era un hombre que se humillaba. Y eso es lo que no tenía Saúl. Saúl no se humillaba. Saúl en vez de humillarse, reconocer lo que ahora iba donde los brujos, a hacer tantas cosas, a preguntar por Samuel, a preguntarle por Dios. No, no, ya yo te deseché. Entonces, si Jehová te desechó de la posición, no te deseches tú quizás de la intimidad, porque muchas veces cuando Jehová te cocotea en buen dominicano, te pasa el látigo, muchas veces en vez de acercarnos a Él como un hijo amado, lo que nos alejamos de Dios. Y ese es el peor error de los desobedientes. Exacto, exacto. Eso es parte del dardo. Sí, Acuérdate que te quita la coraza de la obediencia. Entonces la gente se siente avergonzada. Ya el pecado, el mismo pecado hace que tú te retires. Tú no tienes la forma de volverte a conectar con Dios. Y sí. eso es lo que hace Satanás. Te pone detrás, te oculta y no quiere que tú vayas donde tu padre a hablar con él. Tenemos en 2 Corintios 2:11, oye como dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Es decir, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Él está ahí siempre pendiente para buscar una palabra, una acción para entorpecer el camino tuyo. Entonces, posibles causas que podamos caer bajo esta opresión. Tenemos el pecado, la ignorancia, la infidelidad, la terquedad,
desobediencia, la apostasía, la iniquidad y el temor. Esas son las posibles causas que nosotros podemos entrar en las opresiones mentales que Satanás quiere hacer. Ahora, hay estrategia para nosotros poder apagar los dardos del maligno. Sí, Sí, está, por ejemplo, eh, meditar en las escrituras. Cuando usted esté débil, cuando usted se sienta confrontado por cualquier situación que usted haya hecho, porque nosotros estamos aquí, dice la Biblia que no podemos decir que no pecamos, lo que no somos es practicantes del pecado. Eso es lo que no podemos hacer. Si alguno peca, abogados tenemos para con Dios, entonces con Cristo, que podemos pedirle perdón y Él nos perdona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo quiero apagar esos dardos que me están mandando el enemigo, yo tengo que empezar a meditar en las escrituras. Tengo que tomar un ayuno, porque el ayuno, óyeme, eso llena, sí. eso no es que dique. Usted coge un ayuno de 24 horas, no de 3 horas, no. Un ayuno mínimo de 24 horas, 7 días, 14 días, lo que usted quiere, usted va a salir renovado de ahí. Claro. Entonces tenemos también la oración, pero no todo tipo de oración. La oración con intimidad, la que te provoca estar en comunión con el Señor. Esa te va a debilitar los dardos del maligno. Están también que las escrituras se hagan una verdad en tu vida, porque yo no hago nada con leer la Biblia si no se me revela, porque lo que va a traer la transformación en mi vida es cuando la palabra se hace verdad en mí y yo empiezo a caminar en ella, a accionar en esas obras que ya fueron hechas de antemano. Entonces tenemos, como dije, una mente renovada en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo que mantener la obediencia. Nosotros tenemos la mente de Cristo y la única forma de yo tener la mente de Cristo es sabiendo cómo Él piensa y cómo Él actúa y no ser ignorante, porque el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y yo creo que esta generación debe entender que debe ayunar, debe orar, debe estudiar la palabra y tener las armaduras del espíritu para poder contrarrestar los dardos del maligno. Así que el enemigo no va a dormir, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el tiempo se ha acabado, o sea que el tiempo es corto en radio. Así que pida la segunda parte porque este tema es demasiado largo y demasiado extenso. Así que suscríbase al canal, comente, ponga la parte donde está siendo golpeado con un dardo, en qué lado usted abrió una puerta que el enemigo entró, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para que el enemigo no pueda entrar por la puerta que usted le abrió en un tiempo. Así que abrí, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Que damos tiempo profético, bendición, y todo lo que te estancado se acelera para tu vida y también para tu familia. Así que Amén. se despide tu hermano Christopher Aquino. Y ahorita es edad. Hasta la próxima. Shalom.